de gestionar las empresas familiares. Así que hoy contamos con la facilitación de esta instancia de María Isabel Vitar. María Isabel, no sé quién descubrió a quién, si el CEF a María Isabel o María Isabel al CEF, pero bueno, empezamos a conversar sobre este tema que la realidad es que nos apasiona a ambas de las empresas familiares el año pasado. Y bueno, y finalmente podemos concretar este encuentro. Ella es licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, es argentina. Hace más de 20 años que generó MIB, que es su agencia consultora, y es quien lidera esa empresa desde entonces. Además está especializada en liderazgo y planeamiento estratégico. Su pasión es el desarrollo organizacional, liderar cambios culturales, enfocándose en estrategias de negocio y el desarrollo comunicacional de personas en posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Cuenta con gran experiencia en empresas familiares, en sus transiciones generacionales, y desde el 98 esta parte focaliza su energía y conocimientos a empresas con constantes ánimos de crecimiento. Se ha desempeñado en diversos ámbitos, desde la docencia en la Universidad Nacional de Córdoba hasta la disertación en congresos nacionales e internacionales. Ha trabajado en grandes empresas y en el sector público también, con nombres muy conocidos en el universo empresarial y gubernamental de Córdoba y Argentina, adquiriendo una vasta experiencia en ambos modelos de gestión. A su consejo experto recurren empresas de diferentes envergaduras y a través de ella pueden ver sus desafíos con otros lentes, de manera estratégica, integradora, poniendo a la empresa y su gente en el centro. Bueno, como verán, una joyita, María Isabel, es un lujo tenerte acá con nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, felices de concretar este encuentro. No quiero seguir extendiendo la presentación, así que te doy la palabra, María Isabel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica, muchas gracias al Centro de Empresas Familiares, así es. El año pasado nos encontramos, no sabemos bien cómo, pero acá estamos, y para mí es un gusto poder compartir este espacio que nos permite el centro, que nos permitís vos, Verónica, y todos los que están presentes, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con estos temas, como bien vos dijiste, Verónica, que es si bien es una profesión, también es una pasión, ¿no? El mundo de la empresa familiar y de la pyme en general. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, ¿de qué va esto de empezar con la profesionalización de la empresa, ¿no? Esto que nos comentaba recién Verónica, que cuando uno tiene ese deseo, cuando la empresa pyme empieza a crecer, o ya está en una fase de crecimiento, ya sea una pyme con vínculo familiar, o sea, una empresa familiar, o la pyme también tiene, que bien lo saben ustedes, familiaridad en el vínculo. A veces no hay un vínculo familiar, pero con las personas que trabajan dentro de la organización, que están desde todo el tiempo en ese derrotero de hacer crecer ese proyecto, esa pasión que tuvo un fundador o una fundadora, que uno arranca con un deseo, con unas ganas, y de pronto un día tiene una empresa, tiene más gente, y también de pronto un día apareció el crecimiento de negocio, que en general el crecimiento no nos avisa que va a venir el 23 de octubre a las 19 horas. Un día tuvimos una oportunidad comercial que tanto ansiamos como pyme, y bueno, nos organizamos en la parte que requiere el mercado. ¿Qué tiene la pyme? Tiene esa capacidad reactiva y esa contradicción, que parece que fueran conceptos negativos, sin embargo, es lo que la lleva a tener el negocio, porque le permite moldearse a las necesidades del mercado. Ahora, cuando tiene que dar el salto entre esa pyme que viene creciendo con ganas, con toda la energía, con toda la pasión, y con todas las complicaciones que tiene también en la parte interior de la organización, cuando tiene que dar el salto a la profesionalización queda como un concepto abstracto, como un deseo, nosotros le llamamos como un aspiracional. Tenemos que profesionalizarnos, ni siquiera pensamos a veces dentro de la pyme, no pensamos que queremos profesionalizarnos. En realidad no sabemos bien si es un deseo. Ahora, pero deberíamos, pero tendríamos,
y empezamos a esbozar determinadas cosas sueltas de profesionalismo, bueno, de tener mandos medios, de tener una estructura organizativa más formal, pero no se sabe bien por dónde empezar, o cuando empezamos la actividad cotidiana nos consume tanto el andar diario de la empresa, con altísimas justificaciones verdaderas y reales, o porque tengo que presentarme en una licitación, o porque perdí la licitación, o porque tengo que salir a cubrir el banco, o porque los entornos cambiantes que yo como argentina puedo contarles hoy, mañana, y todo el fin de semana de entornos cambiantes, pero todas las pymes, así que ahí tenemos experiencia, todos los días tenemos una actividad diaria que nos lleva y nos consume el día, y esa actividad diaria no nos permite separar un poco, generar un espacio para poder pensar cuál es el propósito. Porque la profesionalización requiere de que se pueda trazar un rumbo hacia dónde queremos ir. Porque el propósito puede estar tácito dentro de la organización. Voy a hacer una pregunta, ¿me escuchan bien? Ah, perfecto. Sí. Sí. Perfecto. El propósito de la organización puede ser tácito, puede ser tácito, puede ser que está dentro de la organización, porque bueno, es la impronta de quienes la fundaron a la empresa, o puede estar declarado, pero declarado teóricamente. Cuando invitamos a iniciar el camino de la profesionalización, es importante desarrollar ese propósito, desarrollar hacia dónde queremos ir y ver si todos los que formamos el cuerpo directivo de la organización estamos de acuerdo en ese propósito. A lo largo de la experiencia, me ha pasado, o he encontrado en empresas, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la organización? Y cada uno de los directores me dice una cosa distinta. Y se enteran ahí de que tienen interpretaciones diferentes respecto al propósito. En definitiva, después es el mismo, o a veces hay que pulirlo un poco más, pero es importante, si quiero empezar un camino de profesionalización, si quiero dar ese salto, tener claro cuál es el rumbo. ¿Qué pasa que a veces, por qué a veces queda ese espacio vacío, como nos invita a mirar Verónica? Porque muchas veces empezamos con una empresa declarada, entonces el propósito lo declaramos desde lo aspiracional, o tenemos una empresa teórica, documentada, pero que no sucede, y tenemos una empresa real, que es la que sucede diariamente. Cuando tenemos estas distinciones, que muchas veces no la vemos, por supuesto, sino que se materializa cuando vamos a abordar algún tema, ahí eso le llamamos tener un propósito aspiracional, pero es tan grande como un deseo que nos cuesta convertirlo en un objetivo. El propósito real requiere de acuerdos, primero, de una visión compartida y de una estructura. ¿Qué significa esto? Una visión compartida. ¿Quién va a estar en contra de la paz del mundo? Todos sabemos que tenemos que tener una visión compartida. Pero ¿a qué nos invita a mirar este concepto? Que una visión compartida es poder traducir ese propósito para que se construyan objetivos, se desprendan de esos objetivos políticas que van a suceder en planes de acción. Entonces, lo declarado acá en la parte directiva es bien parecido a lo que sale allá después que pasó todo ese propósito por la organización. Muchas veces vemos brecha, o escucho a los dueños de empresas que dicen, pero si dijimos esto, ¿por qué hicieron esto otro? ¿Por qué no trabajamos? Que ya de esto lo hablamos tantas veces. Bueno, es un trabajo duro el camino de la profesionalización, ¿no? Porque hay que frenar determinadas instancias que nos pasan como directivos, que ahora las vamos a ver. Esa es la visión compartida, forma parte de la estrategia de la empresa. Pero por otro lado, en forma simultánea hay que crear una estructura dentro de la organización. No porque no la tenga, sino que en general o la tiene muy desordenada o la tiene muy ordenada, pero a veces no la tiene organizada con una organización que apalanque el negocio.
con una organización que mire los aportes de valor de cada posición para que apalanque el negocio. Por eso cuando hablamos de estructura organizativa y no de una estructura ordenada. No hablamos de procedimientos si queremos empezar una profesionalización. Hablamos de procesos, de organización y de resultados y de resultantes, que ahora lo vamos a ver. Si puedo pasar, ahí está. Ahí está. Iniciar ese camino de la profesionalización nos debe dar un instrumento que nos permita ser como el continente donde nos vamos a apoyar para poder transitar ese proceso de la profesionalización. Hay que tener en cuenta que profesionalizarse es un proceso y es el abordaje de un sistema. No es la incorporación de instrumentos aislados en la organización. Por eso, la parte directiva tiene que focalizarse en un plan estratégico que es el instrumento que nos va a permitir caminar esa profesionalización, y la parte operativa tiene que ocuparse de la parte de definiciones de procesos, de puestos, de posiciones, para construir esta estrategia en un modelo de acción que se materialice. El instrumento que nos ayuda a llevar esa profesionalización es el plan estratégico. Ahora, muchas veces se discute si una pyme tiene que tener un plan estratégico, o a veces a mí, les cuento mi experiencia, me pasa como asesora que es, pero María Isabel, nosotros todavía no estamos tan preparados para abordar un plan estratégico, como si tener un plan estratégico solo le perteneciera a la gran empresa, o si habría que tener toda la empresa organizada para recién hacer un plan estratégico. ¿Por qué lo miramos, yo digo, como escalar en la Concagua? Porque lo miramos como un elemento muchas veces que tenemos que definir y no como un proceso que tenemos que transitar. Y los procesos, cuando hay que transitarlos, tienen dos aspectos importantes. El aspecto concreto de la función, de la tarea, por ejemplo, en el plan estratégico, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué es lo que sabemos hacer bien, cuál es nuestro negocio, conocer claramente por qué somos buenos en lo que hacemos, y qué estrategia nos va a sostener a pesar de todos los cambios. Y por otro lado, tiene todos los aspectos emocionales del abordaje de un proceso. La empresa PYME, al ser una empresa ejecutiva, hacedora, muy vinculada a la acción, a la reacción, cuando tiene que frenar o cuando tiene que encontrar un espacio para empezar a mirar su propósito y empezar a esbozar ejes hacia cuál es su rumbo, hacia un plan estratégico, tiene que tolerar espacios de incertidumbre, de duda, de análisis, de no llegar rápidamente a la definición, que es a lo que está acostumbrada, porque tiene ese ejercicio rápido de decir, tenemos este problema, lo solucionamos así, contratamos acá, bueno, que les voy a explicar, tiene esta capacidad de reacción, que es lo que la ha traído hasta donde está. Ahora, cuando tiene que empezar a abordar estos conceptos más abstractos, todo concepto abstracto, como todo concepto estratégico, al ser abstracto, son espacios de altísima ansiedad. Entonces, ahí pasa que puede que ese inicio del camino de la profesionalización quedemos como atrapados a la mitad, como estrategia atrapada a la mitad, porque a veces pensamos que ¿qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Definamos rápido esto. Entonces, la clave del instrumento que me permite vincular mi modo de trabajo a un modo profesional es el abordaje de ese plan estratégico. Yo no tengo que tener un plan estratégico bonito en un cuadro cuando entro a la organización, como tenemos la misión, valores, muchas veces en las organizaciones, como digo yo, durmiendo el sueño de los justos ahí, porque la organización va por otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a abordar ese plan? Y ese abordaje tiene información técnica, información concreta, y tiene espacios emocionales que hay que aprender a tolerarlos, sobre todo en la parte directiva de la organización, y sobre todo si es empresa familiar.
Entonces, tenemos que pasar en ese abordaje de la acción a la reflexión. Y en ese de acción a la reflexión construir esa visión compartida. ¿Qué me permite un plan estratégico? Me permite un montón de cosas, yo les voy a decir las que yo creo por la experiencia que nos ha permitido empezar ese camino. Traducir claramente objetivos, metas y políticas. Y está puesta la palabra traducir con toda la intención, porque el comunicar una planificación, comunicar hacia dónde vamos, comunicar una misión, comunicar qué cambios quiere abordar la organización no alcanza. Con la comunicación no alcanza, porque la comunicación, que suele ser formal, luego el mando medio, si lo tiene la empresa, y si no lo tiene el equipo directamente, interpreta, conversa, no comunica sobre lo que recibió, sino que traduce con interpretaciones y con acciones que tienen forma inmediata que abordar o que resolver. Entonces, cuando tenemos un plan estratégico o cuando lo empezamos a abordar, esa traducción es más fácil porque cada vez que vamos logrando alguna definición para avanzar en esa planificación, vamos acordando el plan comunicacional. Y en la comunicación tenemos que tener en cuenta que no es importante lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Porque cuando estamos en la parte directiva de la organización, el equipo operativo va a trabajar con un cúmulo de conversaciones que yo le dejo como directiva para poder echar a andar acciones que deberían lograr resultados. La empresa PYME en crecimiento los resultados los logra, los resultados económicos, los resultados productivos. El tema está en la resultante, ¿cómo logré esos resultados? ¿Cuántos costos pagué en el medio? Económicos, reclamos, emocionales, renegar, no sé si se dice renegar allá, pero sí, me enseña, y bien. Todos esos son costos que van sucediendo, yo digo, cuando la empresa empieza a crecer, que la deberíamos disfrutar, empieza a crecer como la humedad. Y un día uno dice, ay, no sé si tengo ganas de ir a la empresa. Y sí tenemos que tener ganas de ir a la empresa, porque esto se puede hacer, porque hay un camino. Entonces, la traducción, cuando yo empiezo a trabajar con una planificación, esa traducción es más fácil porque va siendo acordada. Me permite acotar riesgos, me permite medir. Ya vamos a ver qué nos permite medir. Pero la medición, no la medición de los resultados de lo que ya sucedió, sino la medición del mientras tanto. Esa cantidad de indicadores que me nutren mi proceso de decisión. Trazar el rumbo y sobre todo empieza la cultura de la anticipación. Cuando abordo la profesionalización tengo dos pilares de competencia que deben traducirse en acciones. En la fase directiva, en la fase estratégica, la anticipación. Y en la fase operativa, la previsión. Es decir, son dos competencias que parecen lo mismo, si bien parecen lo mismo, tienen alcances diferentes, porque una tiene un alcance más estratégico y la otra un alcance más operativo. Mi equipo, en el que yo estoy presente todo el tiempo y del que me quiero salir para poder estar más mirando nuevos horizontes de negocio, pero que me consume la operatoria, mi equipo es el que va a empezar a construir esa cultura de la previsión. Ahora, no, es muy difícil abordar una profesionalización por una parte. A veces tenemos como la esperanza que si se lo delego al área de recursos humanos o le delego a los equipos operativos que empiecen a organizarse, tiene que ser simultáneo. El equipo operativo puede empezar a construir estructura y el equipo estratégico tiene que mirar el plan estratégico. Plan estratégico que tiene que empezar a tener este ejercicio, el ejercicio de empezar a crear los cómo sí.
¿Qué pasaría si en este mercado que estamos solos viene la competencia? ¿Qué pasaría si se me va el gerente de producción que está hace 20 años en la organización y en realidad es el que conoce no solamente el proceso productivo, sino nos conoce a nosotros como familia? María Isabel, que no se nos vaya esta persona. Tenemos en general el mayor costo que paga la pyme en el proceso de profesionalización es que tiene los procesos y la estructura sentada en las personas y no en una estructura en sí misma que trascienda a esas personas. A veces, bueno, muchas veces pasa esto de decir, no podemos tener un plan porque tenemos entornos cambiantes, o porque el mercado cambia mucho, porque nosotros nos tenemos que adecuar al cliente. Justamente porque si estamos en entornos cambiantes y si estamos en etapa de crecimiento es cuando más tengo que tener un plan. Porque yo del plan me puedo salir por algo que suceda en el mercado. Pero cuando me salgo, si tengo un plan, sé a dónde tengo que volver. En cambio, si no tengo un plan, la cotidianeidad le va dando cualquier forma a la empresa. Y la vamos sosteniendo. Y la empresa va a dar resultados. Pero la idea de profesionalizar no es solamente dar un salto cuantitativo y cualitativo en términos de desarrollo de la organización, es decir, ya dejar la fase de crecimiento porque ya pasa a ser una habitualidad y pasar al desarrollo de la organización y dar un salto cualitativo en que no solamente tengamos la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad del bienestar, del clima laboral, de la felicidad de los dueños, de tener ese deseo de seguir con el proyecto de la empresa, de que tenga continuidad. ¿Qué es lo que hay que tolerar en el inicio de ese proceso? Es la ansiedad, porque es un proceso altamente ansiógeno. Eso, cuando Verónica decía que es como un vacío abordar esto, es como, creo que era la palabra que usaste, Vero, ese vacío es porque no tenemos acciones concretas, que es lo que nos hace andar todo el tiempo la empresa PYME. Es un espacio que, ¿de qué vamos a hablar? Las primeras reuniones, medido lo tengo esto, pero las primeras reuniones van a sentir que se reunieron para nada. Lo peor que se puede hacer ahí es claudicar. Ahí hay que continuar, hay que seguir, porque están trabajando el proceso que van a hacer robusta la organización. Yo hago la analogía con que a veces para salir de estos procesos de ansiedad, como no sabemos qué es eso lo que nos está pasando, no identificamos que estamos ansiosos, que no toleramos la incertidumbre, que no toleramos la duda, que todo eso es lo que trae la estrategia para después poder, con profundidad de análisis, tener uno de los mejores planes posibles. Yo hago la analogía que a veces para salir de ese estadio, de ese nivel de ansiedad, definimos rápidamente cosas, que cuando las echamos a andar, existe esa brecha que puse en la primera filmina entre lo que definimos y lo que sucede. Y es porque no le dimos tiempo, no nos permitimos tolerar el proceso. Entonces suelo poner yo a veces la analogía con cuando vamos a hacer actividad física. Y puedo tener el mejor de los planes, y lo puedo tener en un PowerPoint, en una hoja de 4, lo puedo tener con un membretado, pero si el ejercicio físico no lo hago yo, difícilmente saque músculos. Profesionalizar la empresa es hacerla que tenga músculos, para que pueda seguir. Y para eso hay que transitar ese camino más difícil. De todas las cosas que nosotros podemos ver, de los instrumentos y técnicas que hay para la profesionalización, lo más complejo es esta tolerancia. Porque ahí sí que están esos espacios vacíos. Che, pero ¿y para qué nos reunimos? Yo no puedo estar. Empezamos a esquivarle a la agenda, digo yo. Pero si lo toleramos, vamos a construir una cultura de previsión. Hay que construir una cultura de profesionalización. No alcanza con los instrumentos técnicos si eso no lo convierto en cultura. Requiere de profundidad de análisis. Todos tenemos capacidad de análisis.
los dueños de empresa han hecho una empresa, capacidad de análisis, sobra. Hay que tener profundidad de análisis y tolerar la elaboración de modelos de simulación. Los qué pasa si, qué haríamos en el caso que, y si yo me quiero retirar, quién ocuparía mi lugar y qué debería pedirle. Bueno, como dije, tolerar la incertidumbre y construir una cultura de pensamiento estratégico. Cuando la dirección tiene la convicción de abordar estas posiciones, también provoca y derrama en toda la organización, ya no empieza a pedir y a comunicar, sino que empieza a jugar la pregunta. Entonces, a través de la pregunta empieza el desarrollo de los equipos y empieza el desarrollo del pensamiento estratégico. Porque cuando viene el jefe de producción a traerme una problemática y en vez de ver cómo lo voy a resolver y sacarme rápido este problema y meterle para adelante con toda esa ejecutividad que tenemos, me siento 10 minutos con el jefe, 10 minutos, no una hora, con el jefe de producción y empiezo a hacerle preguntas, estoy entrenando y desarrollando a esa persona con pensamiento estratégico. ¿Para desarrollar qué? ¿Qué necesitamos para una estructura que trascienda a las personas? Que la gente que trabaja pueda tener autonomía. Pero la autonomía no es un pedido de fe. No es que le voy a decir, mire, por favor, usted tiene que tener autonomía si yo me puedo tomar unos días. No, no es un pedido de fe. Es algo que se construye. Y se construye con dos aspectos. Con el ejercicio de la cultura, que es el ejercicio del liderazgo y la comunicación, y con una estructura donde la persona va a poder asentarse y decir, acá hay que hacer esto, impacta en tal lado, yo estoy dentro de estos hilos, de esta red de procesos, porque la pyme no puede tener esa estructura dibujadita, hermosa, de organigramas y todo eso. La pyme no resiste eso, porque el negocio no lo resiste. Y entonces, cuando vamos a las empresas, yo digo, hay que hacer lo que hay que hacer, no hay mucho más, ¿no? Hay que ponerle foco a la profesionalización. Es un trabajo duro y que requiere de cuestiones técnicas que ahora las vamos a ver. Ahora, requiere de estar, de disciplina y de agenda. Gente querida que está acá con nosotros compartiendo esto. Hay que ponerle disciplina a la profesionalización. Y para que tenga disciplina hay que ponerla en agenda. Tengo que tener un día a la semana o cada 15 días, pero no una vez al mes. Porque una vez al mes vamos a ir al break de la reunión. Una vez, o es quincenal o es semanal para abordar estos procesos de profesionalización, sobre todo para tolerar estas instancias de ansiedad que nos hacen construir esta cultura de pensamiento estratégico. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Bueno, yo he construido un concepto de la experiencia con los clientes, por supuesto, que es la administrativización. A veces abordamos herramientas como, por ejemplo, la profesionalización tiene herramientas que claramente son el sistema de gestión de desempeño, todo lo que es la definición de puesto, la gestión por competencias, las evaluaciones de desempeño, las encuestas de clima, los indicadores de gestión, las reuniones productivas, infinidad de técnicas que se tienen que abordar en forma simultánea para que realmente demos esa vuelta de profesionalización. Puedo llegar a abordar esas mismas herramientas con un concepto muy administrativo. Entonces, en vez de construir documentos e instrumentos de gestión, construyo lindos documentos administrativos y los tengo ahí justamente ahora. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a trabajar con una empresa que fabrica maquinarias agrícolas y la gente no sabe lo que tiene que hacer. O sea, toda la gente sabe hacer, pero no sabe explicar lo que hace. Entonces, digo, ¿tienen perfiles de puestos? Sí. Me los mandan los perfiles de puestos. Y son netamente administrativos. Y ahí es el ejemplo de lo que es el abordaje del instrumento, ¿no? Entonces podemos caer en el riesgo de esta administrativización. Después tenemos la profesionalización, que es construir todos estos instrumentos en herramientas de gestión. Y para que sean herramientas de gestión, tienen que estar traducidos a través de esta masa crítica que yo les decía recién, que es la comunicación y el liderazgo. ¿Cuáles son los primeros pasos?
para construir esa estructura que trascienda a las personas, para que el operativo funcione sin que yo tenga que tener esa altísima presencialidad. Identificar las áreas claves. Ustedes me pueden decir, todas son las áreas claves, es cierto, todas las áreas son importantes, pero no todas son las claves, y no para todas las organizaciones las mismas áreas son claves en el proceso de negocio. Identificar los procesos claves, la vinculación de los distintos puestos, de las distintas de puestos y posiciones. Ahí les voy a explicar la diferencia. Distinguir el sistema administrativo, que es el primero que construimos cuando la empresa se empieza a formalizar. ¿Por qué? Porque es el que necesitamos. Necesitamos un buen proceso de facturación, requisitos para exportar. Entonces el proceso administrativo y requisitos comerciales es lo primero que abordamos. Pero después hay que distinguir el proceso directivo y el decisorio. En la empresa familiar, ¿dónde está el sistema decisorio? ¿Está en la familia cuando está en la casa? ¿Está en la empresa? ¿Está en los gerentes? El sistema decisorio es otro de los sistemas. El proceso de decisión es un proceso netamente emocional, que reúne un montón de información técnica para poder acotar todas las situaciones que nos lleva a tener ese proceso de decisión. Y el proceso directivo, porque es muy importante en la profesionalización que los liderazgos estén claros. Y después identificar posiciones vitales que construyen la red organizativa. Y hablo de red, porque la vinculación de los puestos no tiene que ver con las jerarquías, tiene que ver con un entramado que mueve el negocio. Y los indicadores de gestión, que son tener un sistema que albergue la información clave de la organización, para que cuando yo tenga que tomar decisiones en el ongoing, en el mientras tanto, tenga un indicador de la gestión de ese momento y no de lo que pasó el mes pasado. Yo lo necesito en el momento. Entonces, a veces yo veo empresas que tienen sistemas informáticos, un SAP One, usado al 35% o al 50%. O sea, usado para lo que necesitamos para la administración y no para optimizar, para la toma de decisiones, para la mejora continua. Mirar la organización como tres grandes capitales. El capital cliente, que es el que más rápido crece cuando estamos en crecimiento. El capital estructural, que es el donde se envasan los conocimientos de la organización, sobre todo tratar de envasar el conocimiento tácito, que es lo que nos va a hacer dar ese paso de profesionalización, y el capital humano. Pero mirado a las tres instancias como capitales, no como áreas o como recursos. Cuando lo pongo en concepto de capital, siempre voy a estar mirando los puestos, las posiciones y las personas que apalanquen la productividad. La productividad va a darme rentabilidad, y la productividad y rentabilidad lograda con instrumentos que me permiten la agilidad y la anticipación, me dan clima laboral efectivo, felicidad en la organización, bienestar, porque la felicidad es como muy grande, pero bienestar. Entonces es una empresa liviana, en donde sí me atrevo a nuevos desafíos y a nuevos horizontes de negocio. El capital humano y el capital estructural, cuando la empresa crece, es el más lerdo de adaptarse. Es el que va siempre más atrás del crecimiento. Lo resolvemos al tema, pero nos cuesta, digamos, ir hacia esa instancia de que lleve el mismo ritmo de crecimiento que el capital cliente, que el mercado, ¿no? Y el negocio. Bueno, tener un propósito y una visión clara es fundamental. Tener las áreas, los procesos claves, insisto con lo de las claves, les voy a poner un ejemplo de posición, área de logística. Lo que les voy a contar es la realidad de una empresa, que por supuesto no la voy a nombrar, de aquí de Córdoba, que venden a distintas partes del mundo, una de ellos Turquía. Proceso el área de logística, área clave, termina el proceso de producción, preparan el pedido, viene el flete para que lo lleve a otro transporte para exportar. La gente de logística se va a las 18 horas. ¿Quién entrega la mercadería al flete? El guardia.
el guardia de la empresa. Ajá. ¿Y cómo sabe el guardia lo que tiene que hacer? No, porque solamente ya saben, la gente nos conoce de años, ya no sé qué. Eso no es un puesto de trabajo de logística, pero sí es una posición que actúa en la pyme. Y la pyme tiene muchas veces esto. Tiene posiciones que no son puestos, pero son posiciones que actúan como tal. Por eso yo las declaro, posiciones vitales, que digo, las hagamos visibles. Después hay que identificar en la profesionalización qué vamos a seguir haciendo y qué vamos a tercerizar. Fundamental eso cuando uno aborda un plan estratégico, cuando aborda cuando empieza a analizar, dice, "Che, esto lo vamos a seguir haciendo, y si esto lo sacamos fuera de la empresa, y si esta pieza que hacemos acá dentro de la empresa y nos genera toda esta problemática dentro del proceso productivo, si la llevamos afuera y o la ponemos afuera y con otra unidad de negocio, o la tercerizamos". Bueno, como dije recién, distinguir el sistema administrativo del directivo y del decisorio, distinguir el qué del quién. Cuando uno empieza a profesionalizarse, empieza a hablar del qué, del dónde, del cuándo, del cuánto, del para qué, después del cómo y después del quién. La empresa nace con los quiénes, por eso nos cuesta mucho ese paso de empezar a mirar una empresa con una estructura que nos trascienda. Bueno, los indicadores de gestión, generar un tablero de control, que no es generar el mega, es iniciar con los indicadores que nos sirven hoy. Definir los roles de los dueños, fundamental, roles y sueldos de los dueños. Porque el dueño, o la dueña, o el equipo directivo, o los hijos que empezaron a estar dentro de la organización, pareciera que en la empresa familiar hay un puesto que es ser hijo, pero no existe eso. Se ejerce una determinada función. Y antes de empezar el webinar de hoy, me habla una cliente y me dice, ¿cuánto le pago a mi hija que va a ocupar el puesto de responsable de marketing? Y yo digo, bueno, lo que le pagaría a un responsable de marketing. Entonces, hay que definir los sueldos, porque la organización, la empresa, si no pasa por el periodo de profesionalización, en el tiempo nos empieza a cobrar financieramente estos problemas. Es donde primero se manifiesta en el negocio. Liderazgos claros de los dueños, de los directivos, de los mandos medios, qué puestos van a requerir líderes, jefes y cuáles no. Y en general hay que tener una altísima convicción de emprender un camino de profesionalización, hay que tener disciplina y hay que tener tolerancia. Después tenemos una serie de instrumentos en la profesionalización que son los que nos ayudan a armar la estructura organizativa, pero bueno, no me quiero extender tanto, Vero, contrólame el tiempo. Pero esos instrumentos que muchas veces nos lo aporta el área de recursos humanos, no son del área de recursos humanos, son de todos los miembros de la organización. Las descripciones de puestos, los perfiles de puestos, la gestión por competencias. Definir las competencias en una organización, no para poder evaluarle el desempeño a la persona, sino para poder traducir cómo tenemos que hacer las cosas y hacia dónde nos tenemos que desarrollar. Bueno, la estructura, dice Peter Senge, condiciona la conducta. Es más rentable generar espacio para empezar a definir una estructura que me va a permitir trascender en el tiempo, crecer, desarrollarme, incorporar la familia, que es vivir en la cotidianeidad. Pero recuerden que ¿por qué Peter Senge dice que la estructura condiciona la conducta? Porque muchas veces las pymes lo que hacemos es querer corregir conductas. Y lo que tenemos que hacer es construir estructura organizativa, porque esa estructura va a tener tal protagonismo que va a condicionar conductas hacia un objetivo común, no hacia cualquier lado. Bueno, muchas gracias. Yo no quería extenderme mucho en el tiempo, pero bueno, abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias, María. La verdad que
que estuvo muy bueno, esto de poder ponerle cara, ¿no? Poder ponerle nombres a qué implica profesionalizar, con este primer paso que es, bueno, hacia dónde ir, ¿no? Ese propósito, esa visión compartida, acordada, ¿no? Consensuada, poniéndonos de acuerdo, y a partir de ahí traducirla en acciones, traducirla en objetivos, medir esos objetivos, y de alguna manera el impacto que eso tiene en la cultura, con esta frase de Senge, esto de, bueno, cómo cambiamos la cultura. Y bueno, el cambio de la cultura está en eso, en lo cotidiano, ¿no? Hasta en la forma de hablar, en los procesos, en las personas, en la estructura que generamos. Si no logramos eso, si no generamos, ¿no?, esos procesos, ese trabajo en las personas, esa estructura, es difícil poder cambiar una cultura, ¿no?, hacia una cabeza Es que muy tenga que ver difícil. con trabajar profesionalmente. Y se develó el misterio ¿no?, de que profesionalizar no es contratar al contador, porque eso No. me ha pasado esa respuesta, ¿no? De, si tenemos que Claro. profesionalizar, ya estamos en camino, sí, ¿qué están haciendo? Contratamos al contador, ¿no? No, Entonces, contador hace cosas contables. contador. No hace Eh, milagros. pero bueno, otros contratan a un community manager y están en camino a profesionalizar. Sí. Pero vieron que esto que comentaba María es de base, ¿no? Es de fondo. Y de alguna manera nos trasciende, es nuestra esencia, ¿no? Habla del propósito, que va mucho más allá de un proceso solo, que va mucho más allá de la contratación de alguien que sea profesional, sino que tiene que ver con el ser y el hacer de la empresa. Y si somos empresa familiar, el ser y hacer de la familia, que después resulta que tenemos un negocio como uno de los puntos de unión y trabajamos todos juntos. Sí, Bueno, por ¿alguien? ahí el significado de las palabras, perdón, Verónica, el Sí, sí, significado de sí. las palabras es tan importante. Yo tengo clientes que tienen empresas, que tienen filiales en distintas partes del mundo, y siguen diciendo me voy a la fábrica. Y yo le digo, pero vos ya no tenés más la fábrica. Bueno, pasa que la costumbre y el significado de las palabras tiene altísimo impacto en el desarrollo de la cultura. Altísimo impacto. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan, trabajan, y la gente las interpreta. Así que hay que ser por eso se habla tanto de la comunicación asertiva y de la comunicación auténtica, ¿no? El planeamiento estratégico, si lo puedo traducir en plan de acción y el plan de acción en cronograma de actividades, pues hemos iniciado el camino de la profesionalización. Si Exacto. solamente queda en un plan no lo puedo traducir en acción y en la acción en cronograma de actividades, entonces es un deseo, sigue siendo todavía un deseo. Exacto, cómo no. No, yo quería consultarle si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Es el momento de aprovecharla, María, que ella con su generosidad nos la va a responder. Capaz que algunas preguntas que siempre me hacen, ¿no? Esto de, ¿y cuánto tiempo lleva este proceso? Bueno, hay que ponerle fecha de vencimiento a estos procesos para no quedarnos en el romanticismo de la profesionalización. Entonces yo suelo decir, hay que poner, de acuerdo al tamaño, al tamaño que está la organización, de que tiene la organización y en qué estadio está. Porque hay pymes que están más formalizadas y hay pymes que no. Entonces ahí hay que ver qué nivel de formalización tiene. Pero no debería pasar el año, como mucho, porque es un abordaje que hay que ponerle energía para que salga. A ver, para iniciar el proceso de la profesionalización, porque es un camino la profesionalización, pero para abrir, cuando decimos en las empresas, cuando hacemos gestión del cambio y decimos, sí, ya no me acuerdo cómo lo hacíamos antes, cuando ya no hay retorno, ahí ya seguimos para adelante, porque después la profesionalización tiene diferentes fases, como la tiene el crecimiento, pero después empieza el camino de la excelencia. Bueno, hay que arrancar por el de la Es un profesionalización. camino sin retorno, ¿no? Una vez que Es un camino, empezás, sí, sí. aparte te pica ese bichito de, bueno, ¿y qué más puedo, Claro, y como cómo mejor, más? aparte el equipo te empieza Exacto, a empujar. exacto. La profesionalización es transformación. Miren, el cambio es más de lo mismo, pero mejorado. Es decir, estoy acá en este escritorio, lo voy a pintar de verde.
voy a estar sentada en el mismo lugar, voy a mirar al mismo lugar, nada más que las paredes las voy a pintar de verde. Ese es el cambio. ¿Es bueno? Sí, claro que es bueno. ¿Es suficiente? No. La transformación es lo que me permite dar ese paso para realmente trascender con la organización. Y la transformación, ¿qué es? Es mirar la misma realidad, pero yo parada en un lugar diferente. Entonces, si yo en este mismo escritorio, no lo voy a hacer, no tengan miedo, pero me paro arriba de esta silla, voy a mirar esta misma realidad, pero desde un lugar diferente. Y voy a ver cosas distintas. Y ese es el camino de la profesionalización. Es mirar la misma realidad con la misma gente que tengo, con los mismos equipos de trabajo, con esta empresa que tengo, que me trajo hasta acá y que tengo que honrarle el pasado a esa organización. Esto que me trajo hasta acá lo voy a transformar. Pero para transformar yo tengo que cambiar mi posición. No puedo hacer que la cambie la organización, o como digo yo, porque tengo, no sé, miles de comunicaciones, como lo que vos compartís, Vero, dicen, pero Marisa, le vamos a pedir a la gente más compromiso. Ah, ¿qué es eso? Es la nada misma. O sea, una cuestión de fe, la profesionalización, no, es trabajo. Vamos a abordar el sistema de gestión por desempeño vinculado al negocio. No para que estén los perfiles de puestos en un archivo en el área de recursos humanos, que todavía no se ha develado el misterio, qué hacen en el área de recursos humanos. Los tiene que tener cada uno en su, como un instrumento de gestión. Tengo un conflicto con alguien de la planta, saco ese descriptivo de puesto, a ver, Beni, ¿qué tenías que hacer vos? Y los conflictos disminuyen, y disminuye la conflictiva, la problemática, los reclamos, las piezas que salen defectuosas. Bueno, focalizada porque justo estuve trabajando esta semana con una empresa industrial, pero también lo podremos ver en las empresas de servicio. Seguro, en y las empresas de servicio con esta complejidad, ¿no? Que el servicio, no hay dos chances. Se presta el servicio en el mismo momento que tenés la chance de hacerlo bien. Patricia tiene es la mano. instantáneo y efímero, sí. Patricia tiene la mano levantada. levantada. Sí. Sí, Patricia, contanos. Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, yo justo, igual un poco me respondió ella con lo que vos le preguntaste, pero nosotros tenemos una empresa que es pequeña, familiar de hace bastantes años, que la iniciaron mis padres y ahora estamos en el proceso de que están pasándome el mando a mí. El tema es que tenemos visiones un poco distintas. Y está costando algún pasaje porque yo tengo una visión más de llevar la cosa para un lado y ellos como que les cuesta sacar la empresa de donde la crearon, que están ahí, que siempre estuvieron ahí, digamos, a llevarla más a las redes, más a lo que está más moderno, a lo que los clientes más piden, y a ellos les está costando un poco, capaz que si ella tiene alguna... Sí, hay que tener estrategias de escalonamiento, porque no podemos mágicamente pasar de un modo a otro, porque vamos a discutir. Y no va a ser una discusión creativa, va a ser una discusión en que queremos ganar la discusión, y la empresa está en el medio. Entonces, entonces hay que mirar ahí una estrategia escalonada. Cosas que las voy a hacer, me están pasando el mando. ¿Me están dando el puesto? ¿Me están dando el cargo? ¿Me están dando la autoridad? ¿Estoy teniendo autonomía? Bueno, cuando respondo esas preguntas, más o menos, me las vas respondiendo, entonces yo no puedo cambiar drásticamente. No es conveniente porque la organización te lo va a cobrar financieramente. Nosotros, y yo particularmente, somos una consultora que abordamos todas las instancias mirando el negocio y mirando los vínculos, por supuesto que no se rompa el vínculo, pero sobre todo el negocio. Entonces, a ver, vamos a ir a redes, construir un plan para ir a redes. Vos querés salir del sistema tradicional que tienen tus padres y vos querés ir al sistema actual, construir un plan para ir caminando por etapas, porque el que deja la organización siente un vacío que dice, no, que no vayan a cambiar nada porque hasta acá funcionó. Entonces, ¿qué hay que construir ahí? Confianza. Si yo no construyo la red de confianza,
podés tener el descriptivo más hermoso del mundo. Y en el acta, en el contrato familiar, en los protocolos familiares, va a decir que vos sos a partir de ahora la presidenta, pero la decisión sigue estando en otro lado, o las discusiones desgastan, entonces uno no pasa a la acción, porque cuando la emocionalidad está trabada, la acción no sale. O sea, no pasa nada con la acción. O sea que entonces, de a poquito, escalonado. De a poco. Sobre todo vos vas a tener que tolerar. Ya vas a tener la empresa para ponerla en las mayores redes, en la NASA, cuando quieras. Pero tranquila ahora. En el momento de los momentos de transición son difíciles. Todos los momentos de transición. Pero hay que tener paciencia. Sobre todo el que recibe tiene que tener más paciencia. Te toca a vos. Bárbaro, muchísimas gracias. No, pero construí un plan, Patricia, construí un plan. Este mes vamos a hacer esto, el mes que viene. Sí, el plan es fundamental. Porque uno con tus padres con el plan van a ver un horizonte. Si no ven tu opinión y queda todo ahí. Claro. Bárbaro, muchísimas gracias. No, de nada. Sí, acá la situación de Patricia claro, una cosa es convivir en casa y otra cosa es convivir en la empresa, ¿no? O sea, cuando se incorpora la generación es un tema de aprender a convivir en otro espacio del cual de repente no estábamos acostumbrados. Y acá están las dos patas, ¿no? O sea, cómo llega la siguiente generación y cómo la reciben, qué tanto la habilitan, ¿no? Que tanto la habilitan, exactamente, porque está la decisión de la incorporación, pero muchas veces no va acompañada de la habilitación porque requiere un proceso eso. La empresa está sentada en comportamientos y en acciones emocionales, o sea, ni hablar la pyme. Por eso apareció en los últimos 50 años la inteligencia emocional en las organizaciones, no para que nos querramos más, sino para que aprendamos a administrar esa instancia. También nos podemos querer más, por supuesto. Acá Marce está preguntando, ¿cuáles serían los tips que nos podés dar para disminuir el radio pasillo en las empresas familiares? Radio pasillo, ¿qué tema? El radio pasillo. El tips, te voy a dar una frase. Un chisme termina en una mente inteligente. No se actúa en función a los radios pasillos. Los directivos, los mandos medios, no accionan en función de radio pasillo. Vino fulano a contarme que no sé qué, que vos sabés que parece que el otro se va a ir. Y yo en la desesperación de que no se vaya justo la persona que no quiero que se vaya y que viene... Mira, si no, me lo vas a decir formalmente en una reunión, acciono. Si no, no. Un radio pasillo no va acompañado de una acción. Se la tienen que bancar, ¿eh? Hay que aguantársela. Porque uno se entera, hay empresas, cuando tenemos esta empresa teórica, la empresa declarada y la real funciona mucho con radio pasillo. Y nosotros creemos en los Reyes Magos, creemos que si el radio pasillo le damos entidad, nos vamos a anticipar a un problema. Es mito. Mito, o sea, no... alguien viene a contarme algo y yo soy gerente de comercial, así es, esto es. ¿Lo podés plantear en la reunión? No, lo que pasa, si cuando hay un problema, hay un argumento y se declara como tal. Todo lo demás puede ser queja, refunfuñan los equipos, y hay gente que toma eso y lo lleva al plan comunicacional. No se le da entidad. No sé si habré respondido. No le doy entidad. Es decir, tengo que aprender a no escuchar el radio pasillo. Sí, muchas gracias. Hay que entrenar también a los directores para eso, porque a veces, o sea, desde el rol yo de gestión humana, me pasa que me llegan no, porque me dijo fulanito, entonces tenemos que hacer tal cosa. Y es verdad lo que vos decís, hay que bancársela, ¿no? Yo por ejemplo, no intervengo si no tengo yo el dato de primera mano. Y el dato con una buena indagación. El dato con buena indagación, porque no tengo que salir a cuestionar. Tengo que, a ver,
Sí, a ver, se está hablando de esto, vení, contame, y genera una intervención ahí. Los directivos de las pymes nos tientan mucho en conocer qué dicen. Sí, sí, ¿Qué sí, sí, dicen? se Sí. tientan, sí, tal cual. Ahí hay que tolerar, cuando el directivo dice, che, porque el del radio pasillo surge una acción. No, eso es lo peor que le puede pasar a la organización. Porque los equipos leen al líder más rápido de lo que los líderes podemos leer el equipo. Entonces el radio pasillo a veces es una funcionalidad del Instrumento, equipo, exactamente. Es una jugada claro. del equipo. Inconsciente, porque habría que ver el clima, porque hay otras cosas para mirar, bueno, por los tiempos no vamos a profundizar ahora, pero hay otras instancias hay empresas que se manejan mucho con radio pasillo. Hay una cosa que es importante y que es un típico, cuando empieza a crecer la estructura, con la profesionalización, empiezo a tener definiciones de proceso, alcance de funciones, rango de responsabilidades, eso disminuye. Casi se Bien, elimina. bien. Entonces no hay que Muchas trabajar gracias. sobre el radio pasillo, hay que trabajar sobre la estructura. No, de nada, por favor. Muchas gracias a vos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, te agradecemos muchísimo, María Isabel, por tu Bueno, generosidad en compartir estos contenidos de profesionalización. Les contamos que a partir del próximo jueves vamos a estar teniendo 3 encuentros sobre profesionalización de las empresas familiares. Uno es en el primero, que es el 7, María Isabel va a estar profundizando en este tema. Luego tenemos otro taller de finanzas y evaluación de la empresa, y otro último taller sobre marketing y ventas, en los 3 enfoques, de una manera, cómo realizarlo de una manera profesional. Así que cualquier duda que tengan, o si quieren más información, nos mandan un mail, y les contamos un poco más. Muchísimas gracias a todos por el interés, y felicitaciones, porque si están acá, ya entiendo que a partir de que mañana quieren. pueden empezar a hacer alguna acción que los lleve a este camino de la profesionalización. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Muchas Verónica. gracias. Gracias a todos. Que pasen Muchas muy bien. gracias. Gracias. Gracias, buenas Chau, noches. chau.